Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia sea una realidad en nuestras vidas. Buenos Dios que nos permite poder despertar y tomar conciencia de las cosas que nos pasan en la vida. Buenos Dios que nos redarguye, buenos Dios que nos permite en nuestra vida, hermano, poder reflexionar sobre las cosas y nos da la oportunidad para cambiar. Nos da la oportunidad para reparar todo aquello que está mal. Por eso en esta mañana su misericordia del Señor nos da la oportunidad, hermano, de enderezar lo torcido, de ordenar nuestras vidas, de hacer realmente lo que Dios nos permita que lleguemos ante su presencia, nos permita poder realmente hacer lo correcto. Tenemos que dejar muchas actitudes, tenemos que dejar limpiar nuestro corazón, tenemos que procurar que nuestra vida siempre vaya de acuerdo a la voluntad divina. Así que en esta mañana, dile: Señor, en el nombre de Jesús, que mi corazón se llene de gozo, de paz, de fortaleza, porque quiero hacer tu voluntad. Qué rico es poder entender eso, que tengamos esa disponibilidad para con Él. Y entender, hermano, que los hijos de Dios siempre cuentan con el respaldo del Padre. Siempre cuentan con el respaldo divino. De tal manera que cuando Dios se mueve en el corazón de alguien, hermano, siempre lo va a ayudar a salir adelante. Dios bendiga esta mañana tu vida y que recibas una palabra que te guíe a toda verdad, que te guíe a hacer realmente lo correcto. Así que quiero hablarles esta mañana sobre una palabra, hermano, que Dios ha estado poniendo en mi corazón, y le puse por título este tema: si fuera del mundo, el mundo me amaría. Si fueras del mundo, el mundo me amaría. Estamos en tiempos donde la falta de identidad, de que son cristianos, de que son hijos de Dios, son pueblo de Dios, hermano, nos hace entender, hermano, que tenemos que entender realmente que somos hijos de Dios. Qué tan importante es entender que somos hijos de Dios y que debemos de vivir conforme al modelo y el estilo de vida que Dios mandó. La Biblia es un manual. La Biblia es un manual, hermano, que nos enseña cómo debemos de hacer, cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de caminar como hijos, como pueblo de Dios. Pero así que el evangélico o ser hijo de Dios, hermano, es tener una vida o un comportamiento como hijos de Dios, la cual nos hace a nosotros adoptar una responsabilidad de ser lo que el Señor nos pide, nos hace tener una responsabilidad. Por eso el llamarnos hijos de Dios nos hace ser responsables de caminar, ser responsables realmente de hacer lo que el Señor nos pida, de tal manera que seamos cuerdos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Estamos en tiempos de un desconocimiento, hermano, de lo que fue haber sido rescatado como hermano, como haber confesado a Jesucristo como nuestro Salvador. Hay gente que recibió a Jesucristo, algunos ya se le olvidó, y algunos hermanos solo lo recibieron o hicieron el acto de fe por compromiso, por obligación, hermano, pero nunca fue por convicción. No fue porque, hermano, realmente hayan nacido a la necesidad y hayan realmente, hermano, hayan comprendido y valorado lo que el Señor hizo en la cruz. Nosotros desde antes que viniéramos a Él, hermano, la Escritura dice que estábamos muertos. Estábamos muertos, hermano. Estábamos acabados, hermano, simplemente no había Dios en nuestra vida. Simplemente Dios no existía para nosotros, al menos en nuestro corazón.
Él no estaba. Y dice en Efesios, y Él dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces quiere decir que esto opera, dice que solamente opera, ese espíritu de la potestad de los aires solamente opera, dice, en los hijos desobedientes. Hermano, ya el Espíritu Santo ya no opera ahí, sino que dice que opera en los hijos desobedientes. ¿Qué tan importante entonces, hermano, es que en nuestra vida haya una actitud de obediencia, haya una actitud realmente de un comportamiento, haya realmente una actitud realmente de ser alguien que esté haciendo la voluntad de Dios? Estamos viviendo tiempos donde el creyente vive a su manera, pero se nos olvida, hermano, que hay quienes están muertos. Dice que todavía, hermano, la función de la sangre de Cristo todavía no hace su función. Porque el que vive, hermano, conforme al príncipe de este mundo, fíjese, hermano, dice, hace que el creyente sea desobediente, los cuales también en nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No va a haber diferencia entonces en aquellos a quien Dios va, hermano, enviar la corrección. En aquellos, aquí habla de hijos de ira, habla de hijos de desobediencia, habla de hijos de Dios. Hermano, cuando hay desobediencia, dice que el que anda conforme al mundo son hijos de desobediencia. Pero dice que el que anda conforme a la carne son hijos de ira. El que anda conforme a la carne son hijos de ira, y los que andan conforme al mundo son hijos de desobediencia. Ya estaremos ampliando un poquito esto. Pero dice que esto éramos antes, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense, hermano. Pero en el libro de Juan 15, versículo 17, dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, antes los elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. En la versión al día dice: si fueras del mundo, el mundo os querría como a los suyos, pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo. Luego dice, hermano, y por eso os aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo puede servir a su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La versión Nuevo Testamento dice: ellos los amarían a ustedes si fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no fueran como esa gente. Por eso los odian. Eso es interesante. Pero yo los elegí a ustedes para que ustedes no fueran como ellos. Entonces quiere decir, hermano, que el haber aceptado, el haber hecho el acto de fe, el haber tenido a Jesucristo como nuestro Salvador, hermano, es para que no fuéramos como la gente del mundo, ni que para que tampoco anduviéramos en la carne. Por eso dice que los que andan conforme al mundo son hijos de desobediencia, pero los que andan conforme a la carne son hijos de ira. De tal manera que dice, hermano, el mundo os querría. Usted, Señor, dijo: ustedes no son del mundo. No amen al mundo. Si fueran ustedes del mundo, el mundo les trataría, el mundo les quería, el mundo les amaría a ustedes como si fueran de ellos. ¿Cuánta gente prefiere las cosas del mundo?
Cuánta la gente prefiere, querido hermano, andar conforme a las corrientes del mundo. Andan conforme a sus modas, andan conforme, hermano, a todas las corrientes, a todo lo establecido, inclusive a todas las leyes. Ellos se pegan. Si el mundo celebra algo, ellos también lo hacen. Por eso la iglesia de Cristo, mucha iglesia de Cristo la han mundializado. Han metido dentro de los cultos de Dios, han metido dentro de las congregaciones las costumbres del mundo. ¿Qué costumbres del mundo? Como lo que decíamos hace poco, si la gente celebra, el mundo estableció el Día de las Madres y ellos y la iglesia lo metieron. Si ellos festejan el Día del Niño, también el mundo lo estableció, hermano, y también la iglesia. Ya lo vamos a pedirle al Señor que nos guíe para poder sacar de dónde vinieron ese tipo de cosas que no están establecidas en Dios. El Día del Niño lo establecieron, hermano, creo que la ONU, hermano, establecieron eso del Día del Niño. Si Dios lo hubiera hecho, ¿por qué no se estableció desde antes? ¿Por qué? Porque no estaba establecido. Ya lo vamos a estar, que Dios nos permita poder tocar ese tema, hermano, porque es algo que está ministrando fuertemente dentro de las iglesias. La única manera de hacerlo, por eso el diablo, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? Creando distracciones dentro de la iglesia para que se hable menos de la palabra, para que se hable de falta del temor, hermano, para que no se les hable de lo que el sistema está haciendo en contra de ellos. Por eso, hermano, nos enseña, dice que nosotros, dice, pero si el mundo os aborrece, hermano, dice, recordad que a mí también me lo hicieron. Querido hermano, ¿qué tan importante entonces es entender que nosotros no somos del mundo? No somos del mundo. Dice, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero no somos del mundo. Tú eres del parte del reino de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. No podemos andar nosotros conforme a las corrientes del mundo. No podemos andar, hermano. Nuestros jóvenes no pueden andar, hermano, como si fueran del mundo, y la única diferencia es que vistan como quieran, visten, hermano, como si fueran vándalos, hermano, un desorden terriblemente en la vida de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan guiar. Mucha gente dice, pues es que no tiene de malo. Ciertamente no tiene nada de malo, hermano, la forma de vestir, siempre y cuando, hermano, esa forma de vestir sea la única ropa que tengan. Pero si se lo ponen porque todo mundo lo usa así, y eso es un problema, porque andan conforme a las modas, andan conforme a la manera de vestir, andan conforme a la manera de maquillaje, andan conforme, hermano, como hacen los asiáticos, hermano, los chinitos. ¿Cuánto no se está adoptando a esa forma? ¿Cuántas niñas, cuántas jovencitas no quieren adoptar estas modas en cuanto a las pedrerías, en cuanto a el peinado, en cuanto se creen, hermano, que son muñequitas? O sea, es algo terrible, hermano. Han querido meter a la juventud que son muñequitas, finitas. Pero digo, aquí yo quiero hablarles un poquito sobre el por qué dice, si él fuera del mundo, el mundo me amaría. Pero tú no eres ni yo, somos del mundo. Pero aquí nos enseña las escrituras, hermano, qué tan importante y qué tan delicado es regresar al mundo, porque veo yo 4 cosas, puede haber más, hermano, pero creo yo 4 cosas que nos hace así enemigos en otro tiempo de Dios. ¿Qué es estar en el mundo? ¿Por qué nosotros, dice, pero si fuera el mundo aborrece las cosas de Dios? El mundo odia las cosas de Dios. El mundo no le interesa, hermano, no le interesa
las cosas de Dios. Pero Dios le habla a los hijos y le dice: ustedes no son del mundo. Bendición al pastor Raúl Martínez, allá en el Estado de México. Que Dios me los bendiga. A los hermanos, hermanas, saludos. Donde quieran que estén, un abrazo, una bendición. Hermano, nosotros no somos del mundo. No somos del mundo. ¿Por qué, hermano? Porque dice que en otros tiempos éramos enemigos. ¿Cómo es enemigo? Dice en el libro de Colosenses del 1:20, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la cruz, y a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Os dice que ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Dios. En otros tiempos, cuando estábamos en el mundo, dice que éramos enemigos en nuestra mente. Quiere decir que teníamos malos pensamientos. Y cuando hablo de malos pensamientos, eso quiere decir que nuestros pensamientos no eran Dios. Nuestros pensamientos eran hacia la carne, hermano. Era hacia la carne. ¿Qué vamos a tomar? ¿A dónde vamos a ir a pasear? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué maldad van a hacer? ¿A quién le van a robar? Pleitos, iras, contiendas, borracheras, orgías, prostitución, brujería, hechicería. Dice que en otros tiempos esta era nuestra mentalidad. Por eso dice en Romanos 8:5: pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora nosotros pensamos en cómo agradar a Dios cada día. Por eso dice: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentar, lo que dice, santos y sin manchas, irreprensibles delante de él. Hermano, quiere decir que antes de que venir a Cristo, nosotros teníamos un pensamiento de obras malas. Siempre pensábamos en hacer lo malo. Nos levantamos en hacer lo malo. Nuestros pensamientos no eran Dios. Por lo tanto, acá dice Dios, la bendita palabra, de que y nada más por tener esos pensamientos, dice que somos enemigos o éramos enemigos. Por eso cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, en el momento y fuimos bautizados, recibimos al Espíritu de Cristo, recibimos al Espíritu del Señor, de tal manera, o al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué, hermano? Para que nos cambiara la mentalidad y dejáramos de ser enemigos de Dios. Ahora Él nos llama amigos. La forma de pensar, cuando no se piensa en las cosas de Dios, se convierte en una mente enemiga de Dios. Nuestros pensamientos no son cómo agradarle, cómo buscar la manera, hermano, de siempre hacer lo que a Él agrada. Son pensamientos de carne, son pensamientos hermano, que nos hacen ser enemigos de Dios. Hay otro tipo, hermano, de que nos hace, de que el que está en el mundo, por eso dice: no piensen, no son del mundo ustedes. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué es su forma de ser? A mí me gustó mucho este pasaje. Dice, ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no fueran como esa gente. Yo los elegí para que ustedes no fueran como ellos. Usted no piensa, hermano, en la carne. La Escritura dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No puede, porque no se sujetan a la ley, sino se oponen, hermano, al Espíritu de Dios. Entonces todo aquel que es un opositor es aquel que es enemigo de Dios. Es enemigo.
Por eso dice, tenemos que cuidar entonces nuestros pensamientos, hermano, que no le demos más satisfacción a nuestro cuerpo, a nuestra alma, que al bendito liberar nuestro espíritu para hacer realmente lo que a Dios le agrada. Los pensamientos entonces, la manera de pensar, de no buscar a Dios, de no agradar a Dios, ese pensamiento es un enemigo de Dios. En otro tiempo dice en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Yo lo que puedo ver, hermano, que hay 7 tipos de pensamientos, 7 tipos de mentalidades, y entre ellas están los que piensan en lo terrenal. Dice, estos son enemigos de la cruz. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, toma su cruz y me siga. Hermano, ¿qué era? Sacrificar su yo, sacrificar su ego, sacrificar, hermano, su vida por abandonar lo terrenal y preocuparse más por lo espiritual. Quiere decir que el hombre que solo piensa en lo terrenal, no en la carne. Una cosa es la carne, otra cosa es lo terrenal. El que piensa en la carne, o sea, en lo terrenal, hermano, en que yo quiero tener carros, yo quiero tener un negocio, yo quiero tener dinero, yo quiero ser desesperados por buscarlo. Sus pensamientos tienden a eso. Si sus pensamientos, hermano, son en lo terrenal, nos hace enemigos de Dios. Porque son enemigos de la cruz. Ellos prefieren irse al mundo, están trabajando en el mundo, pero no quieren cargar su cruz, no quieren sufrir. Estos son de aquellos que van a evitar, hermano, que es en la predicación de la verdad. Por eso dice que se amontonarán maestros que les prediquen, porque ellos no quieren sufrir la sana doctrina. Por lo tanto, ya ahorita no, aunque no es una cruz literal, pero sí es, hermano, padecer por causa del bendito evangelio. Por eso nos enseña, hermano, que dice cuyo Dios es el vientre. Solo piensan en llenar y en satisfacer su vida. Si su pensamiento entonces, hermano, sentirse bien, tener una buena casa, tener, hermano, un buen carro, un buen tele, una buena cama, un buen todo, solo piensan en sentirse bien en ellos mismos, en lo que tienen, hermano, para presumirlo, y cuya gloria es su vergüenza. Dice que solo piensan en lo terrenal y que son enemigos de la cruz. Ellos no quieren, hermano, enfrentar la tribulación. Ellos no quieren enfrentar las pruebas. Ellos prefieren evitar las pruebas por medio de buscando lo terrenal. No quieren morir al yo. No quieren morir a sus deseos. Por eso mi Señor Jesús, hermano, si usted se da cuenta, mira, hermano, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo primero que le quería cambiar, porque Egipto significa un cambio de mente. Egipto significa un cambio de mente. Por eso la palabra arrepentíos significa cambiar la manera de pensar. Y cuando Dios los lleva por el desierto, lo que Dios quería que ellos se despojaran de lo terrenal. De lo terrenal, hermano. ¿Y ellos qué pasó con ellos? Muchos murieron en el desierto porque no solamente buscaban el dinero, buscaban la satisfacción de, hermano, de un buen carro, de una buena ropa, de una buena comida. Solo buscaban satisfacer su vida personal, hermano, con las cosas que le rodeaban. Hermano, solo tenían y eran enemigos por pensar en lo terrenal a Dios. Eso pasó en el desierto. Pero cuando Dios los mete a ellos en Canaán, el Canaán, hermano, dice que iban a derrotar a los gigantes. Esto representa entonces, hermano, que los gigantes representaban el abandonar el pecado. El abandonar el pecado.
Por eso tenían que luchar con esos gigantes, con esas áreas en su vida para poder, hermano, santificarse para Dios. Y por eso tenían que llegar a una vida en el Espíritu, porque Canaán es una vida en el Espíritu, pero una vida en el Espíritu es luchar contra el pecado. Romanos 11, versículo 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otros tiempos eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ahora dice que éramos enemigos del Evangelio. ¿Quién imparte hoy el bendito Evangelio? ¿Quién nos enseña hoy el bendito Evangelio? Se llama Espíritu Santo. Por eso, hermano, el Evangelio le dice que es un Evangelio de poder, un Evangelio de poder. ¿Cuál es el poder? El poder para vencer, para poder limpiarnos nosotros de todo pecado. Entonces quiere decir que el que no se limpia, hermano, no se limpia de sus pecados, no abandona el pecado, hermano, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Porque en otros tiempos lo que nos hacía enemigo de Dios, hermano, era el pecado. Y pecado significa estar separados de la gloria divina. Cuando ellos entran a Canaán, les presenta el Espíritu Santo, les presenta el verdadero Evangelio, hermano, para que ellos se conviertan, Por eso dice, hermano, Dios les dio a ellos, les dio el poder, les dio, hermano, porque el poder aún así se llama Espíritu Santo, se llama dones, se llama gracias. Experimentaron, la Escritura dice que experimentaron el poder, la gracia. Qué rico, hermano, está entender que en estos cuatro pasajes, sobre estas cuatro formas, teníamos que limpiar nuestra vida para no convertirnos nosotros en enemigos de Dios. Fíjese, hermano, cuando les presentamos el Evangelio y no hay arrepentimiento, no hay decisiones de ser obedientes, no hay decisiones de realmente abandonar el pecado, de luchar contra esos gigantes, luchar con esos enemigos, con esas áreas tan fuertes, hermano, y al volverse desobedientes porque no quieren abandonarlo, se hacen enemigos de Dios. Se hacen enemigos de Dios. Dice que estas son las cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Despreciábamos el Evangelio. Hermano, nuestros pensamientos eran carnales, nuestros pensamientos eran terrenales. Con Dios, con el Espíritu Santo, no queremos saber nada, hermano. No queremos saber nada. Pero ¿cuánto creyente aún dentro del Evangelio todavía tienen pensamientos carnales, tienen pensamientos, hermano, terrenales, tienen, hermano, no abandonan el pecado, no quieren arrepentirse, no quieren volver a casa a pesar de la misericordia, la oportunidad y la gracia que Dios les está ofreciendo, hermano, como en el último instante, en el último momento en que estamos, todavía, hermano, se aferran a esas corrientes del mundo, a esas actitudes del mundo. Hermano, por más que hoy les está uno predicando, hermano, vuélvete a Cristo, deja de pecar, Dios no te está condenando, es el tiempo de buscar la misericordia. La gente, hermano, no quiere derrotar a esos gigantes. Eso es interesante. Usted sabe que en Canaán ellos iban a buscar la libertad. Romanos 5, versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en sus sangres, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Entonces hay quienes, hermano, que menosprecia y rechaza la sangre de Cristo, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, por no buscar la salvación de la ira, hermano, de la ira de Dios, salvos de la ira. Salvos de la ira, ¿qué quiere decir, hermano? Que dice en Efesios 2, versículo 3, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza la hijo de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó. Esto quiere decir, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces hermano, quiere decir que cuando el hombre, hermano, en esta parte, se volvió enemigo de Dios. ¿Por qué se volvió enemigo de Dios? Porque no quisieron hacer la voluntad de Él. Eran enemigos, pero no quisieron hacer la voluntad del Señor. Y se convirtieron en hijos de ira. Se convirtieron, hermano, no quisieron ser salvos de la ira de Dios. No quisieron hacer su voluntad. Y la misma Escritura dice que la voluntad de Dios, hermano, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es la santificación. Querido hermano, no quisieron santificarse. No quisieron abandonar el pecado, no quisieron santificar su vida. Querido hermano, y entonces el que no quiera santificar su vida, hermano, la Escritura dice que sin santidad nadie lo verá. Enemigos, ¿por qué? Porque no les interesa. ¿Saben por qué murió Esaú? Esaú murió, hermano, porque despreció no solamente la salvación, ¿cómo la despreció, hermano? La despreció por medio de por no haber querido ni tomado la importancia la consagración y la santificación. Por eso dicen en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que apartéis de toda infidelidad hacia Dios. No cumplían sus promesas, no cumplían los pactos, no cumplieron. Por eso dice la Escritura que ellos fueron infieles. En el Salmo 78 dice que ellos fueran infieles, no cumplían con su pacto, no cumplían con su promesa. Por eso ya predicamos, hermano, que la promesa que le hemos hecho a Dios, hermano, era que nosotros al venir a Cristo nos íbamos a santificar, nos íbamos a apartar, nos íbamos a consagrar a Él. Eso es el pacto. Este es mi pacto. ¿Cuál es el pacto? La consagración. Por eso dice en el Salmo 78, 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Por eso acá dice en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira, por su vida. Entonces, qué tan interesante es saber, hermano, que ellos se hicieron enemigos, o muchos hombres están siendo enemigos de Dios por no cumplir sus promesas. Una promesa de consagración, una promesa, hermano, de hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es la santificación. Es la santificación.
Qué terrible. Entonces, hermano, el mundo no quiere santificarse. El mundo, hay gente que no quiere apartarse para Dios, prefiere al mundo que a Cristo. Y cuando hablamos que prefiere al mundo que a Cristo, estoy hablando que prefiere lo mundano, prefiere lo profano. Por eso dice que no hicieron hombres, que no, ministros, que para ellos no hicieron diferencia. No había diferencia, dice en Levíticos 11:46, esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se han de comer y los animales que no se han de comer. Quiere decir entonces, hermano, que había que hacer diferencia. Por eso dice, hermano, que en Romanos 1 dice que ellos cambiaron la gloria de Dios por gloria de hombres, de aves, de reptiles, hermano, de cuadrúpedos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no hicieron diferencia entre lo santo y lo mundano. No hicieron diferencia, no había discernimiento, hermano. Ellos mezclaban todo. Dice en Ezequiel 22, versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre el inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciéndole, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Oh, hermano, les profetizaban algo que Dios no había dicho. Les hablaban algo que Dios no había dicho. Hermano, no los llevaban a una santidad. Entonces quiere decir, hermano, que dice sus sacerdotes violaron mi ley. No hicieron diferencia, hermano, entre lo mundano, lo pagano, lo de Dios, hermano, lo humano, simplemente lo mezclaron todo. Por eso vas a encontrar festividades dentro del mundo que Dios no estableció, lo pusieron como una ley de Dios. Dijeron, hay que celebrar el día del madre, día del padre, día del niño, día del amor y la amistad, día del taco, el día de todo. Bueno, hasta inventaron ya que existe el día del pastor, hermano. Está la gente celebrando su día, muchos pastores celebrando su día. Eso no lo estableció Dios. La única festividad que Dios nos mandó a estar es que el Cristo había resucitado. El Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, dice que celebremos las fiestas de las Pascuas. La fiesta de las Pascuas para nosotros es la resurrección de Cristo, de saber que está vivo. Por eso le alabamos a un Cristo vivo, adoramos a un Cristo vivo, exaltamos a un Cristo vivo, le damos la gloria a un Cristo vivo. Porque somos testigos de la resurrección. Nosotros adoramos a un Dios vivo. La misma palabra dice que Dios Padre es un Dios de vivos, mas no de muertos. Por lo tanto, al Dios que alabamos, adoramos y exaltamos es un Dios que mira, oye, que ve, que siente, que hace maravillas, que es real y que está vivo. Es la fiesta que celebramos. Fiesta significa, fiesta, la palabra fiesta significa culto en el hebreo, pero también culto significa un día de dedicación. ¿A quién le dedicamos el día? Fiesta significa dedicarle un día. Significa también culto, o la palabra fiesta significa día festivo. Día festivo. Eso usted si lo ve en el hebreo, en el Strong, va a encontrarse que significa día festivo. Ahora, por eso no podemos nosotros meter un día de la madre, un día del padre, un día del hijo, un día del niño, un día del pastor, meterlo dentro del día
de fiesta de Dios. No se puede, porque pudiéramos estar nosotros provocándolo a ira, provocándolo a ese celo, hermano, y pudiéramos ser consumidos como lo que hicieron los filisteos. Metieron a Dagón, hermano, delante del arca. Pudiéramos convertirnos en enemigos. Enemigos porque no quisieron hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era la santificación. Profanaron entonces. Tomaron todo lo que encontraban en el mundo y lo metieron dentro de la iglesia de Dios. Se convirtieron en enemigos. Decían que Dios lo había dicho cuando Él no había hablado, Él no lo había enseñado. Todo lo que Dios no ha enseñado no tenemos por qué meterlos. Por eso dice que hay de aquel que le quite y le añade. ¿Por qué, hermano? Porque entonces dice que Dios quitará su parte del árbol de la vida. En el libro de Santiago dice, hermano, 4 versículo 3. Pedís y no recibís, porque piden mal para malgastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué significa oposición? Enemigo. Enemigo significa oposición, significa odioso, significa vida, significa viviente. Enemigo significa vida, significa viviente. Esto es lo que nos enseña. Por eso dice, todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero acá dice, hermano, que esta palabra enemigo significa vida, significa viviente, significa oposición. Esto quiere decir entonces que alguien que acaba de recibir a Cristo, o alguien que ha recibido a Cristo como su Salvador, dice: yo soy cristiano, Cristo vive en mí, pero vive como vive en él. Tiene un pensamiento mundano porque piensa en la carne, piensa en lo terrenal, piensa, hermano, piensa en profanar las cosas de Dios, incluir las cosas del mundo en Dios, hermano. Lo que menos le interesa es la consagración hacia Dios, hermano. No abandonar el pecado. Hacen a un lado el bendito evangelio. Vuelvo a repetirle, no le interesa pensar, hermano, en Dios. Piensa en la carne, piensa en lo terrenal, piensa en el pecado, hermano, y piensa en lo profano. Eso es ser enemigo de Dios. Violar la ley de Dios, hermano, es terrible. Violar los mandamientos de Dios, de algo que Dios, festividades y días festivos que Dios no mandó, meterlos dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Eso hace que el hombre sea enemigo de Dios. Por eso dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, que está diciendo, uno es el santo. O sea, ¿por qué problema tuvo Moisés, hermano, al no presentarlo delante del pueblo como un Dios santo? ¿Qué le costó que él no entrara a Canaán? Ministro, líder, obrero que no presenta al Dios santo. Al Dios santo es no meter nada profano delante de él. Un día festivo delante de él es enemigo de Dios. Y así enseñarlo al pueblo. Son enemigos de Dios porque cambiaron la ley. Hermano, por eso dice: si nosotros fuéramos del mundo, nosotros no somos del mundo, porque no pensamos en la carne, no pensamos en lo terreno, no pensamos en el pecado, no pensamos en lo profano. Nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos un pueblo santo, un pueblo apartado para el Señor, somos un pueblo redimido y comprado con la sangre de Cristo. No todo aquel que haya confesado a Jesucristo como su Salvador no es del mundo. No es del mundo, porque fuimos comprados con sangre. Quiere decir que Dios nos rescató del mundo, Dios nos rescató de esas actitudes, de tal manera que esas cosas nos hacían entonces hacer que nosotros fuéramos enemigos de Dios.
nos hacía ser enemigo el pensar en la carne, en pensar en lo terrenal, el pensar en el pecado y pensar en cómo cambiar las leyes, meter lo profano, meterlo a las cosas de Dios. Y profano significa, hermano, una palabra, un hombre profano significa un hombre que no habla conforme a la voluntad divina. Por eso los hombres profanos, usted va a ver los ministros profanos, hermano, son aquellos que en realidad su mentalidad, hermano, es contraria al lenguaje divino. No tienen una educación, como decirles, desgraciados, perros. Porque usted ha escuchado a ese tipo, hermano. Profano significa una persona, hermano, que en realidad no tiene respeto por las cosas de Dios y no tiene respeto ni por su pueblo. Es muy grosero con el pueblo, o es muy ofensivo, hermano. Porque profano significa tratar a alguien sin el debido de respeto, tratarlos como cualquier cosa. Eso significa profano, deshonrar a alguien. Profano también significa violar, significa quebrantar. ¿Qué quebrantaban ellos? La ley de Dios. ¿Qué violaban ellos? Violaban la ley de Dios, cambiaban lo que Dios no había dicho. Eso es ser profano y eso es ser enemigo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, no somos del mundo, porque el hombre que tiene mentalidades y actitudes del mundo, hermano, es enemigo de Dios. Por eso dice, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y enemigo significa una vida, significa viviente. Eso quiere decir entonces que hay quienes dicen, yo tengo a Cristo. Nosotros somos cristianos, nosotros amamos, dice que, por eso dice en Apocalipsis, versículo 3, capítulo 1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Qué significa enemigo? Alguien que dice que vive. Alguien que dice que vive. Y estás muerto, dijo el Señor. Todo aquel que está en el mundo está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Dice, ahora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. En este pasaje se está refiriendo a que habían algunos en la iglesia, pero déjame decirte, hermano, que tú eres la iglesia, que yo soy la iglesia de Cristo. Por eso Cristo no mora en un templo, en una obra hecha por manos de hombre, sino que mora en el cuerpo de una persona, en el corazón de una persona. Por lo tanto, nosotros somos templo de Dios, somos casa de Dios, somos edificio de Dios. Quiere decir, hermano, que aquellos que recibieron a Jesucristo como su Salvador, y tiene como consecuencia, hermano, tener la vida de Cristo, porque ya no está muerto. Ahora tenemos la vida de Cristo y fuimos rescatados de la muerte. Ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora fuimos reconciliados por medio del sacrificio, hermano, en la cruz. Ahora, hermano, Dios nos sacó del mundo, nos reconcilió porque éramos enemigos, nos reconcilió para llamarnos hijos y para tener la vida de Cristo. La iglesia de Cristo, hermano, no es el lugar donde nos congregamos. La iglesia de Cristo somos cada uno de aquellos que ha recibido a Cristo. Pero vemos que el Señor dice que ellos decían, vivimos. Aquellos que habían recibido a Cristo, pero veo que está, hermano,
vio, dice que ellos no se estaban afirmando. Pero yo veo que tienen unas cosas que están muriendo. Dice que estaba diciendo, ustedes no se están afirmando. Recibieron a Cristo, pero vio el Señor que no se estaban afirmando. Ni estaban pendientes de su vida en Cristo. Quiere decir que aquel que se le está afirmando, dice, yo tengo vida porque eres cristiano, porque recibí a Cristo. Pero el Señor dijo, le digo a esta iglesia, las cosas están muriendo dentro de ti. Las buenas cosas están muriendo dentro de ti, pero tú dices que tienes vida, ¿sabe? Pero tú dices que estás vivo. Y la Escritura dice que ellos lo decían porque eran enemigos, estaban en el mundo, hablaban como el mundo, actuaban como el mundo, amaban al mundo, los deseos del mundo y las cosas del mundo. Ellos dicen, yo estoy vivo porque tengo al Cristo, tengo mi Salvador, pero acá digo al Señor, tú dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Dios nos ayude. Pero en realidad estás muerto, le dijo. Porque piensas como el mundo. Piensas en la carne. Piensas en lo terrenal. Piensas en el pecado. Y quebrantas la ley de Dios. Pero tú dices que estás vivo. Andas conforme a las corrientes del mundo. Te comportas como el mundo. Piensas en el mundo. Busca las cosas del mundo. Ya no buscaban lo celestial. Ya no buscaban la santidad. Ya no buscaban el evangelio. Ya no buscaban cómo agradar a Dios en sus obras. Ya no buscaban cómo despojarse de las obras carnales. Habían dejado eso, pero ellos decían, estamos vivos. Un enemigo diciendo, estoy vivo. Un enemigo diciendo, estoy vivo. Y en realidad eran hijos de ira. Por eso vemos que se estaba refiriendo, hermano, de que en la iglesia de Cristo no es tu lugar, sino la iglesia eres tú. Por eso le digo, tú que acabas de recibir a Cristo, yo veo que no estás creciendo, yo veo que no te estás afirmando, yo veo que no estás pendiente de tu vida, porque todavía la vida de Cristo no se veía. Por la muerte de Cristo fuimos reconciliados por su sangre, fuimos rescatados de la muerte para poner en nosotros su salvación. Al ser reconciliados, hermano, es porque reconciliados de que es porque antes en otro tiempo éramos enemigos. Éramos un enemigo, permanece en muerte. Mas ahora, cuando Dios nos rescata, nos llama amigos. Ya no somos enemigos, ahora somos amigos. Por eso de ahí viene la palabra enemigos, viene de la palabra enemistado con un amigo. Usted lo puede encontrar en la etimología. Enemistad significa, hermano, o enemigo significa enemigos, quiere decir que viene de la palabra separación, es una palabra conjugada de una persona enemistad con la palabra amigo, enemistado con un amigo. Por eso cuando nosotros nos reconciliamos ya no estamos enemistados, ahora seguimos siendo amigos. Y por eso Él nos llama amigo, porque estamos reconciliados con Él. Por eso en el Juan 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. Ahora somos llamados amigos de Dios. Ya no somos enemigos, somos amigos de Dios. Ahora, hermano, fíjese que en el momento que recibimos a Cristo nos convertimos en la iglesia. Venimos a ser parte de Cristo, ahora somos de Cristo. Ya tú no eres, por eso en 2 Corintios 10, versículo 7, dice, mirar las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo y que no es del mundo,
Digan conmigo, yo soy de Cristo, yo no soy del mundo. Si alguno está persuadido que es de Cristo, así también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, como yo soy de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Como Él dice, Cristo, tú eres mío, diga así, Señor, yo soy tuyo, yo soy de Cristo. Yo soy pueblo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy de Cristo. Si está persuadido, está convencido de que es hijo de Dios, entonces usted le pertenece a Dios. Usted no es del mundo. Usted no es del mundo, usted le pertenece a Cristo. Y la Escritura dice en primera de Juan 2, dice que todo aquel que dice que está en Él debe de permanecer en Él, debe de andar como Él, debe actuar como Él. Nosotros no somos del mundo, estamos convencidos que somos de Cristo. Por lo tanto, fuimos rescatados del mundo. Si nosotros somos de Cristo, hermano, es porque no le pertenecemos al mundo, porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo para ser parte de Cristo. Por lo tanto, no debemos de pensar en la carne, no debemos de pensar en lo terrenal, no debemos de pensar en el pecado, no debemos de cambiar las leyes. Algo que meter días festivos, algo que Dios no mandó, porque ese es el mundo, hermano. Y esos son las personas, el cristiano que dice que vivo pero está muerto y está muriendo todas las cosas buenas en su vida porque son enemigos de Dios. Por entonces quiero que entendamos que nosotros no recibimos a Cristo para ser cristianos, sino para estar con Él, porque somos de Cristo. Nosotros recibimos a Cristo, hicimos el acto de fe, no para ser cristianos, sino para estar con el Cristo. Por eso el Señor le digo, ellos no son del mundo, ellos no son del mundo. No son del mundo aquellos que recibieron a Cristo. Por eso el Señor dijo, guárdalos en tu palabra. Dice en Juan, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquellos que recibieron al Cristo, por cuanto no son del mundo, dice que les llama amigo. Por eso dice en Santiago, pues cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra amáis, o la palabra amar, la amistad del mundo. Esta palabra amistad o la palabra amarías significa amistad, significa amor familiar. Pero la palabra amar significa amigo, significa amistad. Pero la palabra enemistad también significa desamor, la falta de amor, la desunión, la oposición, el odio, la rivalidad. Quiere decir que entonces que el desamor es enemistad, o esa falta de amor hacia Dios que dio en la cruz, ese amor que Él dio en la cruz y no es valorado por nosotros como hijos de Dios, es porque pensamos como el mundo. El mundo no valora el sacrificio de la cruz, el mundo no valora el gran amor del Cristo que dio por nuestras vidas para rescatarnos de la muerte. Por eso digo, si fueran del mundo, me amarían, por cuanto yo soy de ellos. Si el mundo te ama porque te gusta. Si no te dicen nada, es porque a ti te gusta. Si el mundo no te dice nada, entonces porque amas al mundo. Y el mundo te trata bien porque, hermano, porque tú eres del mundo. ¿Te molesta que hablemos de santidad? ¿Te molesta que hablemos de pecado? ¿Te molesta que hablemos de obediencia a la palabra? Es porque no eres de Cristo. O porque sí eres de Cristo, pero te gusta más el mundo, hermano. Es porque amas más, tienes una relación familiar. La palabra amar significa amariz, significa amistad, significa amor familiar, significa aparentar. Es porque la gente pertenece al mundo, y la gente que pertenece al mundo se hace enemiga de Dios. Tienen un desamor, desaprueban el amor que Cristo hizo en esa cruz. Desaprueban el amor de lo que el Señor hizo en esa cruz.
Qué terrible, hermano. Mientras Él nos ama sin condición, el mundo no lo ama. ¿Por qué? Porque prefiere, hermano. Prefiere el pensamiento humano, la carne, el pecado, que tenerlo a Él. Dios mío, tú no eres del mundo. Nosotros hablamos del gran amor que tuvo Él, el habernos dado la vida. Por cuanto estábamos nosotros muertos, hermanos, pero nosotros estábamos sin Él. Ahora, por amar la vida de este mundo, hermano, nos alejamos de Dios. Hermano, nos hacemos enemigos de Él. ¿Qué tenemos que hacer, querido hermano? Realmente entonces amar a Dios de todo corazón. Realmente amar a Dios, hermano, en toda nuestra vida. ¿Amas a Dios, hermano? ¿O amas más al mundo? Tú no eres del mundo. Tú no eres del mundo. El amor a Dios, hermano, nos hace ser de Él. El amor a Dios nos hace emparentar, nos hace mantener una unidad con Él. Porque nosotros aceptamos a Cristo no para ser cristianos, sino para estar junto a Él. Por eso nosotros tenemos que amarlo a Él. Es importante, hermano, que la enemistad nos hace decir, somos enemistad. No me importa su amor, el sacrificio de la cruz. No me importa lo que Él hizo por mí. Por tanto, yo me voy a dedicar al pecado, yo voy a vivir como el mundo, yo voy a celebrar como el mundo. A mí me importa más las corrientes del mundo, mi forma de vestir, mi forma de hablar. A mí me importa más que lo que la gente diga de afuera, que hable bien de mí, que lo que Dios hable bien de mí. Eso es ser enemistado. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Pero si fueras de Cristo, si eres de Cristo, el gran amor de Dios está sobre tu vida. ¿Qué prefieres, el amor del mundo o el amor del Padre? ¿Qué prefieres, hermano? ¿Crees que fue en vano haber recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Por qué el Padre nos llama cada día? Por el amor que nos tiene. Por eso es importante que tú vuelvas al camino. Es importante que tú vuelvas y le pidas perdón al Señor y te reconcilies con Él, porque tú eres del pueblo de Dios, eres de la familia celestial. Hacer las cosas bien. Enemistad es desechar el amor de Dios, pero amarlo es ser parte de Él. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Pero tú eres de Cristo, que el amor de Dios, el sacrificio de la cruz, está en tu vida. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Pregúntate si eres del mundo o eres de Dios. Fuiste rescatado en el momento que tú aceptaste a Jesucristo como a su Salvador. Tenías la plena convicción de seguirlo a Él y abandonar el mundo. Te sacaron de esos pensamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Que Dios te bendiga, querido hermano. Y que el amor del Padre permanezca en tu vida. Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir donde quiera que esté. Ayúdanos a compartir. Escríbanse en la página, denle like para que les lleguen las notificaciones. Que Dios me los bendiga y gracias por sus comentarios. Gracias por esos mensajes que nos envían de aliento. Les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, y un día más de una palabra vida para su vida. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por estar pendiente en la transmisión. Bendiciones, queridos hermanos.